¿Alguna vez ha sentido la agonizante sensación de que, por más que se esfuerce, trabaje honestamente y actúe con la mejor de las intenciones, existe una fuerza invisible que lo sabotea, que le cierra las puertas de la prosperidad justo en las narices? Sienta ese dolor ahora. El momento en que es ignorado o desvalorizado, sutilmente humillado, y su reacción instintiva hace que pierda algo más que la discusión. Pierde su estatus, pierde su energía, y lo peor de todo, pierde la próxima gran bendición que estaba destinada a entrar en su vida. Esta es la urgencia que le traigo. Si no sabe lo que está a punto de revelarse, continuará fallando en el examen invisible que la vida y las personas le aplican a usted todos los días, y su éxito seguirá siendo solo una promesa lejana, una pesadilla silenciosa de oportunidades perdidas. Le digo la verdad pura y dura. La mayoría de las personas que usted admira y que parecen tener un flujo ininterrumpido de éxito no tienen más suerte. Son simplemente la minoría que superó la prueba sutil que usted falló hace apenas unas horas. Ese momento en que su colega le interrumpió y usted se lo tragó. O cuando su socio de negocios le hizo esperar por nada y usted sonrió con incomodidad para evitar el conflicto. Esos no fueron meros deslizamientos sociales. Fueron fracasos catastróficos en el test de poder que determina su valía. La realidad chocante es que la gente le pone a prueba así, con el veneno de la falta de respeto trivial, y usted ni siquiera se da cuenta de que su reacción de víctima es lo que le está manteniendo en la mediocridad. No manches. Este video no es sobre religión o autoayuda superficial, es sobre un código de supervivencia y ascenso, un secreto que el sumo sacerdote, Cohen Gadol, conocía al entrar en el Santo de los Santos, la necesidad de tener dominio absoluto sobre la propia reacción. Imagínese en una sala donde cada persona tiene una balanza de juicio invisible, y su reacción a cada interacción está arrojando pesos en ella. Cuando usted reacciona con ira, está arrojando peso en el lado del fracaso. Cuando se encoge con miedo, está arrojando aún más. La promesa que le hago es que, al comprender esta ley oculta, tendrá el poder de invertir la balanza y forzar al universo a reconocer su valor innegociable. El misterio es la propia naturaleza humana y espiritual. ¿Por qué se detienen las bendiciones? Se detienen porque su actitud reactiva es un jarrón agujereado. Usted trabaja para llenar el jarrón de la prosperidad, pero su falta de dominio sobre la rabia, la frustración y el miedo en momentos triviales está filtrando toda la energía y la oportunidad que usted conquistó. Su fallo en la prueba silenciosa es el terreno movedizo que impide que su casa del éxito se construya de forma sólida. El paradoxo es que el gran éxito se decide por las pequeñas reacciones. Usted está siendo saboteado por su propia ceguera emocional y necesita una cura urgente. El lenguaje es directo y el llamado es emocional, porque su vida se está decidiendo en este preciso instante. Cada vez que usted permite que una pequeña falta de respeto pase impune, sea en la fila del mercado, en el tráfico de la Ciudad de México o en la mesa de reuniones en Paseo de la Reforma, está entrenando al universo a devaluarle. Está señalando de forma clara e inconfundible que su tiempo, su paz y su valor son negociables. Y el mundo que no respeta la debilidad acepta esa negociación de forma implacable. Estoy aquí para sacarle de ese ciclo vicioso de desvalorización y darle el manual de la autoridad calmada que rompe esa maldición. Necesita entender que la prueba no es un castigo, es el portero de su próxima fase. Y si usted está frustrado, paralizado, sintiendo que patina en el mismo lugar, la respuesta es simple y cruel. Está siendo reprobado repetidamente. Este video es su último recurso.
su oportunidad de equiparse con la visión de rayos X para ver los 3 test de poder en tiempo real y la fórmula exacta para responder a ellos con la dignidad de un maestro, activando así la próxima etapa de su vida. Su dolor por sentirse irrespetado termina cuando decide reaccionar con poder y no con el ego. Órale. Antes de que sigamos desvelando estos secretos profundos sobre la naturaleza humana, cuénteme algo de corazón. ¿Desde qué lugar del mundo exactamente nos está viendo ahora? Siempre es increíble e inspirador para mí ver hasta dónde estas llaves de sabiduría logran llegar, tocando vidas en diferentes culturas y realidades. Escriba en los comentarios y comparta su ciudad y país. Y si este mensaje que rompió su visión del mundo ya le ha tocado de alguna forma, haciéndole reconocer los tests que falló, no se olvide de dejar su like y suscribirse al canal para continuar esta jornada de profunda revelación y transformación con nosotros, porque lo que viene a continuación es la llave maestra. ¡Qué padre! Soy aquel que se adentra en los códigos de sabiduría ancestral, buscando la esencia de la prosperidad y del propósito humano en tradiciones que el tiempo intentó esconder. Y lo que encontré en los textos sagrados y en la psicología de las dinámicas de poder revela una verdad inmutable. La realidad está compuesta por pruebas de valor. Mi legitimidad para guiarle en esta jornada no viene de títulos académicos, sino de una dedicación incesante a descifrar lo que los antiguos maestros, como el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, sabían sobre la naturaleza humana y la naturaleza del flujo divino. Ellos entendían que el camino hacia el Santo de los Santos no estaba pavimentado solo con sacrificios y oraciones, sino con el dominio absoluto de la propia reacción en momentos de presión sutil, pues la integridad del alma era probada en la trivialidad. El propósito de este video, por lo tanto, es mucho más que ofrecer un consejo de coaching. Es realizar una verdadera cirugía en su alma para remover la ceguera que le impide ver los mecanismos invisibles que bloquean su ascenso. Estoy aquí para servir como el mentor que le dará no solo la visión, sino también las herramientas exactas forjadas en la sabiduría milenaria para que pueda, de una vez por todas, reconocer la balanza de juicio que está siendo puesta frente a usted y garantizar que el peso de su reacción la incline a su favor. Esta no es una jornada fácil, pues exige honestidad brutal consigo mismo. Pero la recompensa es la recuperación inmediata de su poder y de su respeto en el campo de batalla de la vida. Le garantizo que, al ver esta revelación, hasta su último párrafo, recibirá el beneficio más transformador que existe, la capacidad de anticipar la prueba y de elegir su respuesta antes de que su ego herido tenga la oportunidad de reaccionar. Esa es la diferencia abismal entre un maestro de la vida y un eterno aprendiz, entre aquel que recibe la bendición con autoridad y aquel que la sabotea con reactividad. El conocimiento que será compartido es la diferencia entre ser un reactivo que pierde energía en conflictos triviales y ser un proactivo que usa la propia provocación como un escalón firme hacia el próximo nivel de autoridad y paz, activando su dignidad. En pocos minutos, y con la claridad de un mapa que revela tesoros escondidos, como si le mostrara un secreto en las pirámides de Teotihuacán, le mostraré exactamente lo que el sumo sacerdote sabía sobre la gestión de la energía y del estatus en cada interacción. Existe un patrón repetitivo y predecible en cada evaluación que el ser humano, de forma inconsciente, hace de usted. Ese patrón es el código, y yo lo descifré para usted. Le invito a depositar su confianza en este proceso, pues lo que está en juego es nada menos que la liberación del ciclo de frustración, donde siente que merece más de lo que recibe, pero falla en sostener su valía con la reacción correcta. Esta conversación nuestra tiene el poder de ser un punto de inflexión,
pues la revelación que vendrá no es una teoría, sino la fórmula práctica e irrefutable para accionar el respeto universal. Cuando usted entiende que la prueba es el propio mecanismo de selección de la prosperidad, deja de ver la adversidad como un castigo y pasa a verla como una oportunidad clara de promoción. Mi promesa es que al final usted no solo tendrá el conocimiento de los 3 test de poder, sino también la técnica sagrada de la pausa sacerdotal para superarlos, de modo que la próxima puerta de la oportunidad, cuando se abra, lo encontrará listo, digno e inquebrantable. El clima de confianza que establecimos aquí es vital, pues la sabiduría que decodificaremos exige apertura mental para aceptar que mucho de lo que aprendió sobre perdonar y seguir adelante sin establecer su valía estaba, en realidad, saboteando su flujo de bendiciones. La pasividad ante la falta de respeto es interpretada por el universo y por las personas como falta de valor. Y la espiritualidad verdadera requiere autoridad calmada, no la sumisión disfrazada de humildad. Quédese conmigo, pues esta es una verdad dura, pero absolutamente liberadora, que le pondrá al mando de su narrativa de vida, dejando de ser un juguete del comportamiento ajeno. Quédese conmigo hasta el final, porque la promesa es clara y la entrega será completa. Voy a revelar el secreto milenario que pocos conocen sobre el arte de ser puesto a prueba, y cómo su reacción abre o cierra el flujo de su abundancia. Jamás será tomado por sorpresa o irrespetado de nuevo sin saber exactamente cómo honrarse a sí mismo, activando así la próxima fase de su vida. Saldrá de aquí con un nuevo par de ojos, capaz de ver el juego de poder que sucede a su alrededor, y con la pausa sacerdotal, que es su llave maestra para la victoria en cada examen invisible. La mayoría de las personas vive bajo una creencia profundamente limitante y peligrosa, la de que las pruebas de la vida vienen solo de Dios, o en forma de grandes crisis dramáticas, como la pérdida de un empleo, una enfermedad grave o un revés financiero monumental, a semejanza de la historia de Job. Esperan el relámpago, el terremoto, el gran desafío que les llevará a la introspección y al crecimiento. Esa visión, sin embargo, es incompleta e ingenua, pues el verdadero campo de entrenamiento, aquel que forja el carácter, el respeto y la dignidad, sucede en la trivialidad sofocante del día a día, en esos momentos que usted descarta como simplemente un mal comportamiento o falta de educación de alguien. Es aquí donde el mito de la suerte se deshace. La gente no se vuelve respetada o exitosa porque la vida les dio un pase libre. Por el contrario, son la excepción porque aprendieron a decodificar lo que el 99% de la población ignora, la ley oculta del test humano. No son suertudas, son conscientes. La visión común nos enseña a orar por fuerza para grandes batallas, pero la sabiduría ancestral nos dice que oremos por claridad de visión para las pequeñas escaramuzas, pues son ellas las que nos roban el poder. El conflicto está exactamente en esa ceguera. La bendición está tocando la puerta, pero su reacción inconsciente a la prueba sutil la está ahuyentando todos los días. Y ese dolor del fracaso invisible tiene que cesar de inmediato. Piense conmigo, ¿cuántas veces se ha encontrado en una situación donde alguien le interrumpió, ignoró su opinión, actuó con sutileza grosera o intentó disminuir su valor en público con una broma de mal gusto, y usted, en nombre de la paz o de la buena convivencia, se lo tragó, sonrió con incomodidad y lo dejó pasar? Esa actitud, que usted considera humildad o paciencia, es en realidad el fallo en el test del valor propio. Su silencio complaciente es interpretado por la otra persona y por el universo como la confirmación de que la falta de respeto es aceptable y que su estatus es bajo, permitiendo que el ciclo de desvalorización se perpetúe. Aguas.
La gran ruptura de creencia es esta. Las personas más respetadas y que parecen tener un flujo constante de prosperidad no tienen más dinero o conexiones, simplemente tienen un filtro de reacción superior. Pasaron las pequeñas pruebas de integridad y valor propio que la vida les presentó a diario, a través de otras personas. El test sutil no es un error del universo. Es el mecanismo de calibración que verifica si usted realmente cree en el valor que profesa tener. Y la forma en que reacciona a una pequeña afrenta es un espejo mucho más honesto de su alma que su declaración de misión de vida, revelando su verdadera autoridad interior. Para despertar su curiosidad y abrir su mente a esta nueva enseñanza, propongo un cuestionamiento incómodo. ¿Alguna vez se detuvo a analizar que las personas que más le faltan al respeto son a menudo las mismas que no progresan en la vida? Eso no es coincidencia, sino la ley del espejo en acción. Aquellos que no respetan los límites ajenos son, invariablemente, personas que no se respetan y están atrapadas en un ciclo de mediocridad, y le están poniendo a prueba para ver si usted se unirá a ellas en ese pantano de energía baja. Su reacción es su voto. O usted se eleva, manteniendo su dignidad, o se nivela por lo bajo, aceptando la falta de respeto. ¿Qué sucede cuando usted falla en reaccionar a un test sutil de falta de respeto? Crea un precedente. Está entrenando a las personas sobre cómo deben tratarle, y ese precedente se convierte en un sello en su aura, un permiso para que el ciclo de desvalorización continúe. Esto genera una fuga de energía invisible, donde usted gasta recursos emocionales para lidiar con la ira reprimida, la sensación de injusticia y el resentimiento, en lugar de canalizar esa energía hacia la construcción de su abundancia. La ausencia de una respuesta calmada y clara es un sí silencioso a la falta de respeto, un atestado de que usted es tolerante con su propia desvalorización. Muchos intentan justificar su pasividad con la máxima «no vale la pena estresarse». Sin embargo, la sabiduría que le presento sugiere lo opuesto. Vale la pena posicionarse con dignidad y autoridad calmada, porque su valor no es negociable. No se trata de pelear, sino de calibrar el ambiente a su alrededor, estableciendo límites claros. La ausencia de reacción en nombre de la paz es en realidad un acto de guerra contra su propia prosperidad, pues su paz interior verdadera solo es sostenible cuando está cimentada en el respeto que usted exige y recibe y que es el reflejo de su integridad inquebrantable. Su mente necesita estar abierta para la nueva enseñanza, pues exige que usted deje de lado el comportamiento de víctima y abrace el papel de maestro de sí mismo. Debe entender que su vida no está siendo saboteada por enemigos externos o por fuerzas del mal, sino por su reacción inconsciente y reactiva al comportamiento ajeno. El verdadero conflicto no está fuera, sino en la fracción de segundo entre la provocación y su respuesta. Quien domina ese intervalo, domina la vida y activa el flujo de bendiciones que está detenido. Imagine el universo como un gran sistema de seguridad con torniquetes. En cada interacción, el torniquete está trabado. Su reacción consciente es la contraseña que lo destraba para la próxima fase de prosperidad. Su reacción emocional es la contraseña errada que lo traba por tiempo indeterminado. El mito de que el éxito viene del trabajo duro es solo la mitad de la verdad. La otra mitad es que viene de la integridad emocional y del dominio reaccional que usted demuestra bajo la menor señal de presión o desvalorización, probando que es digno de lo que está por venir. Para que usted comience a sentir el poder de esta revelación, le invito a recordar un momento específico hoy en el que se sintió ligeramente irritado o desvalorizado por alguien. ¿Qué hizo? Esa reacción se basó en su dignidad o en su emoción.
Su respuesta sincera a esa pregunta es el primer paso para romper la creencia de que usted está en control. Usted solo está en control cuando su respuesta es escogida, con calma y precisión, y no cuando es una explosión automática y destructiva del ego herido. Esta nueva lente de sabiduría le hará ver el mundo de una forma completamente diferente, y es por eso que es tan valiosa. La enseñanza que está por venir le dará la capacidad de leer la intención oculta detrás de las acciones de las personas, y con eso le equipará para responder no con base en lo que ellas hicieron, sino con base en la autoridad que usted es. Ese es el poder que el sumo sacerdote cultivaba antes de entrar en el recinto sagrado, la certeza de que su reacción era de orden superior, inmune al caos del mundo exterior, manteniendo su energía pura y enfocada en el propósito. A poco, el principio central que gobierna el flujo de su vida y su interacción con el mundo es la ley de la calibración de valor. Esta ley afirma que todo ser humano, en un nivel profundamente inconsciente, pone a prueba el valor, la integridad y el potencial de éxito de los otros a través de interacciones sutiles y cotidianas. Para el sumo sacerdote, esto no era un fallo de la naturaleza humana, sino un mecanismo espiritual de purificación, pues el flujo de la abundancia solo es liberado para aquellos que demuestran la dignidad y el autocontrol necesarios para gestionarla. La clave para pasar en ese examen no es la fuerza bruta, sino la pausa sacerdotal. Una fracción de segundo de silencio y análisis antes de reaccionar, permitiendo que la respuesta venga del espíritu y no del ego herido, blindando su energía. Esa pausa sacerdotal es la técnica que desactiva la reacción automática de su cerebro y activa su observador interior, transformándole de víctima de la circunstancia en maestro de su propia respuesta. La enseñanza se manifiesta en el reconocimiento de los 3 test de poder, los modos primarios de evaluación sutil que el ser humano aplica inconscientemente, sirviendo como su brújula para la reacción consciente. Dominar estos 3 tests es tener el mapa del campo minado que le separa de su próxima gran bendición, y la belleza de esta revelación es que es simple, pero profundamente transformadora y accionable. El primer test de poder es el test de la falta de respeto trivial. Este es el más común y el más insidioso. Ocurre cuando alguien le ignora deliberadamente en una conversación, le interrumpe repetidamente, le hace esperar de forma injustificada o le subestima públicamente con un tono condescendiente. La reacción esperada por el ego del examinador es la rabia, la frustración o el encogimiento. El fallo ocurre cuando usted acepta la falta de respeto en silencio o cuando reacciona con descontrol emocional. La respuesta del sumo sacerdote es la autoridad calmada, el silencio que exige respeto o la palabra precisa que recalibra la interacción sin elevar el tono, comunicando que su tiempo y su presencia son valiosos e innegociables. El segundo test de poder es el test de la reacción al conflicto. Este test es una provocación directa y calculada, a menudo disfrazada de crítica constructiva o de un simple malentendido, con el único objetivo de medir su nivel de ira y su grado de descontrol. Personas irrespetuosas buscan que usted pierda el control, porque eso las coloca en una posición de superioridad moral, sintiendo que merecen su falta de respeto. Quieren ver su volcán interior explotar para justificar el trato que le dieron, y su explosión es la prueba que ellas buscan para devaluarle. La clave para el segundo test es la indiferencia autorizada. No se trata de ignorar el conflicto, sino de retirarle su poder emocional. El sumo sacerdote sabía que el poder estaba en la serenidad imperturbable,
Usted puede incluso abordar la situación con claridad, pero debe hacerlo desde un lugar de paz interior, como si la provocación fuese un evento irrelevante que no merece su energía más elevada. Recuerde, el fuego de la ira no puede quemar lo que ya está en una frecuencia de agua calmada. Su calma es su armadura y su mayor acto de autoridad, mostrando que es dueño de sí mismo. El tercer test de poder es el test de la gratitud y del valor percibido. Este test sucede cuando alguien le ofrece algo, sea un favor, su tiempo, un servicio o incluso un regalo, para evaluar si usted valora lo que recibe o si lo acepta como una obligación o un derecho adquirido. Es un test sutil sobre su sentido de merecimiento y humildad verdadera. El fallo ocurre cuando demuestra ingratitud o inversamente cuando acepta consumición exagerada, disminuyendo su valor. La respuesta correcta a este tercer test reside en el equilibrio de la gratitud digna. Usted acepta con un reconocimiento sincero, pero mantiene la postura de que el favor recibido se armoniza con el valor que usted entrega al mundo, sin la necesidad de humillarse. La metáfora es la de un espejo que refleja la generosidad del otro con la suya propia, sin excesos o carencia. Usted agradece, pero sin inclinarse, manteniendo su estatus de merecedor. La abundancia fluye hacia quien sabe dar y recibir con dignidad, y no hacia quien se siente con derecho o hacia quien se arrastra por migajas, desvalorizándose en el proceso. Para que el concepto se vuelva visual, imagine su energía como el agua calmada de un lago sagrado. Cuando la falta de respeto o la provocación es lanzada, es como una piedra que intenta crear olas y enturbiar el agua. La pausa sacerdotal es su acto de sujetar el borde del lago, impidiendo que la ola se extienda. Su reacción o la ausencia de reacción descontrolada es la prueba de que la piedra no tiene poder para romper su serenidad. Y es esa imagen de invulnerabilidad calmada la que activa el respeto incondicional de las personas y el reconocimiento de su poder. Esta técnica es una combinación de razón y emoción, donde el símbolo de la puerta es fundamental. En cada test, una puerta hacia su próxima fase está entreabierta. Su reacción consciente la abre totalmente, liberando el flujo de bendiciones. Su reacción emocional la cierra de golpe, bloqueando su camino. Usted está siendo invitado en cada momento a elegir si entra en la próxima fase de su vida con la dignidad de un maestro, o si permanece en el escalón actual por haber perdido el control en un momento que parecía insignificante. El lenguaje simbólico aquí es la luz contra la sombra. La sombra es su ego que reacciona con el descontrol de la rabia o el encogimiento del miedo. La luz es su conciencia superior, que usa la pausa sacerdotal para elegir la respuesta de autoridad calmada. Es una batalla interna que se manifiesta externamente, y el vencedor de esa batalla es quien decide el destino de su prosperidad y de su respeto, probando su merecimiento. Por lo tanto, la enseñanza es clara. Deje de enfocarse solo en lo que quiere alcanzar y empiece a enfocarse en cómo está reaccionando a lo que los otros le presentan. Su prosperidad no es solo lo que usted hace, sino cómo reacciona a lo que los otros le hacen a usted. Este es el código de honor. Este es el mapa. Su reacción es su juicio final particular en cada interacción. Para solidificar esta revelación y demostrar la aplicación práctica de estos 3 test de poder, permítame compartir la historia de un empresario que llamo Daniel, cuya jornada estuvo bloqueada por años por una sucesión de fallos en el test de la falta de respeto trivial. Daniel era brillante en sus negocios, pero extremadamente reactivo. Tenía una reunión crucial con un potencial inversor, un señor conocido por su frialdad calculista.
El inversor llegó 40 minutos tarde, mantuvo a Daniel esperando en una sala sin agua, y al finalmente aparecer ni siquiera le miró a los ojos, cortándole repetidamente mientras Daniel intentaba exponer su proyecto. Antes, Daniel habría explotado de rabia o se habría encogido en frustración. El descubrimiento de la pausa sacerdotal le hizo ver la realidad. Este es un test de mi valor y debo superarlo. La pausa sacerdotal de Daniel duró solo un segundo, pero fue suficiente para que activara la autoridad calmada. En lugar de ofenderse o irritarse, esperó que el inversor le cortara por tercera vez. Y entonces, con una voz perfectamente serena y sin elevar el tono, dijo: «Con todo respeto, señor, mi tiempo es tan valioso como el suyo, y estoy aquí para hablar de una inversión que traerá grandes ganancias a ambos. Si mi proyecto merece su atención, le invito a que me conceda 5 minutos de enfoque total ahora. De lo contrario, no quiero tomar más su tiempo y puedo volver en un momento más oportuno». Se levantó, listo para irse. El inversor, sorprendido por la dignidad inquebrantable y la claridad de la postura de Daniel, vio que no estaba lidiando con una víctima, sino con un maestro de sí mismo. No solo le invitó a sentarse, sino que le trató con respeto inmediato e invirtió completamente la dinámica, pasando a escuchar atentamente. Luego, Daniel cerró el negocio, no por la presentación perfecta, sino porque superó el test del valor propio, comunicando, sin gritar, que su estatus era innegociable. Su calma fue más poderosa que cualquier argumento financiero, probando la ley de la calibración de valor. El segundo caso de aplicación práctica que ilustra el test de la reacción al conflicto es el de Ana, una profesional que sufría con la provocación constante de un colega de trabajo envidioso. El colega, en una reunión importante, distorsionó intencionalmente las palabras de Ana, intentando exponerla al ridículo y sembrar la duda sobre su competencia. Antes, Ana se habría puesto roja de furia, atacando al colega y perdiendo su autoridad moral en el proceso, dándole a él la victoria que buscaba. El fuego de su reacción habría sido el combustible que el agresor esperaba. Ana activó la pausa sacerdotal y eligió la indiferencia autorizada. En lugar de reaccionar a la agresión, miró al colega con una calma casi clínica, como si estuviera observando un evento de poca importancia. Corrigió la distorsión de los hechos de forma concisa y objetiva, enfocándose solo en la verdad técnica, y a continuación, sin darle ninguna energía emocional al agresor, volvió a dirigirse a la persona principal en la reunión. Su postura, comunicó: «Su intento de descontrolarme es irrelevante para mí». Luego, el agresor se desintegró bajo el peso de su propia malicia, pues no logró robar la energía de Ana. Ella preservó su paz interior, su energía y su autoridad moral, y el colega perdió credibilidad, pues la reunión atestiguó el fallo de su propio test de poder, que era el de hacerla explotar. Ana probó que el silencio digno frente a la provocación es el acto más fuerte de dominio de sí y de autoridad. ¡Qué bacano! Tenemos aún el caso de Marco y el test de la gratitud y del valor percibido. Marco, un artista talentoso, era constantemente solicitado a hacer trabajos gratuitos o por un precio irrisorio para amigos y conocidos que le trataban como un favor, con poca gratitud real. Antes, él aceptaba, temiendo parecer ingrato o arrogante, y acababa resentido y sin dinero. Fallaba por aceptar con sumisión, y su actitud comunicaba que su talento no tenía valor intrínseco. Cuando una amiga le pidió un gran trabajo, de gratis y con prisa, Marco activó la pausa sacerdotal. En lugar de decir sí con una sonrisa forzada, respondió: «Aprecio profundamente su consideración por mi trabajo y le estoy agradecido por buscarme».
Lo que me está pidiendo es un trabajo de nivel de excelencia y le invito a valorarlo, pues mi flujo de abundancia depende de eso. Luego presentó su propuesta de forma justa y firme. Después, la amiga, aunque inicialmente sorprendida, reconoció el valor intrínseco de Marco. No solo le pagó de forma justa, con dignidad, sino que pasó a recomendarlo como un profesional serio y respetado. Marco demostró que el acto de recibir con dignidad es el verdadero reflejo del valor que se atribuye, transformando la dinámica de favor en intercambio justo y activando el flujo de prosperidad que antes estaba bloqueado por su miedo a parecer ingrato. Lo que estos tres testimonios, sean reales o simbólicos, prueban es que la transformación no es un evento místico, sino un cambio de reacción. Daniel pasó de reactivo a respetado, Ana, de vulnerable a inquebrantable, y Marco, de subvalorado a justamente remunerado. En todos los casos, la clave fue el intervalo de silencio entre el estímulo y la respuesta, la pausa sacerdotal. Es el momento donde el ego es silenciado y la sabiduría superior elige la respuesta que honra su alma. Perciba que el fallo no estaba en lo que le sucedió, sino en cómo se permitieron reaccionar. La rabia y el resentimiento eran los sentimientos vividos antes del descubrimiento. La paz con autoridad y el respeto merecido fueron los resultados concretos después. Sus historias confirman que la bendición no es negada por la vida, sino bloqueada por la reacción inconsciente que falla en demostrar el valor que se tiene, cerrando la puerta de la oportunidad. Las historias renuevan el interés y validan el mensaje porque muestran que la teoría es aplicable al cotidiano brutal y sutil. El empresario no necesitó ser grosero, la colega no necesitó pelear, y el artista no necesitó ser arrogante. Usaron la autoridad calmada, que es el verdadero lenguaje de la fuerza. Demostraron que el silencio digno, o la palabra precisa y serena, es el mayor grito de poder que existe, y el universo responde a ese nivel de integridad con más respeto y prosperidad. La sabiduría del sumo sacerdote era justamente esa. Él entendía que su estado interior era su campo de protección más importante. Al entrar en el Santo de los Santos, no temía a Dios, sino a su propia impureza reactiva. La pausa sacerdotal es la técnica que purifica su reacción, garantizando que usted esté siempre presentable y digno de la bendición, independientemente del caos o de la falta de respeto que el mundo exterior intente imponerle, manteniendo su luz encendida. ¿Percibe la profundidad de la lección aquí? Su flujo de prosperidad no está en lo que usted vende o en cuanto trabaja, sino en la calidad de su reacción al ser puesto a prueba. Cada historia es un recordatorio visual de que el éxito no se trata de evitar los tests, sino de dominar el arte de superarlos. El test es inevitable, el fallo es opcional, y su elección es su acto de poder. Esta técnica es la diferencia entre ser reactivo y ser selector. Es la diferencia entre permitir que el mundo defina su valor y ser usted quien lo defina, con inquebrantable autoridad calmada. La transformación es el pasaje del yo que reacciona al yo que elige, y esa elección es su acto más poderoso de autosuficiencia y dignidad, abriendo los portales de su abundancia. Ahora que tiene la visión de los 3 test de poder y el testimonio de su aplicación, es hora de darle la herramienta práctica, la acción que usted puede realizar inmediatamente para empezar a revertir el ciclo de reactividad y desvalorización. El primer paso es practicar la visión de test. Siempre que sienta esa punzada de irritación, un calor subiendo en el pecho o una sensación de desvalorización en una interacción, no se permita caer en el abismo emocional. Su reflejo inmediato debe ser decirse a sí mismo, internamente y con firmeza, como un código de emergencia: este es un test. Esa simple frase, este es un test, es su ancla de realidad.
el mantra que activa la pausa sacerdotal. Le roba el poder a la emoción reactiva, pues transforma la situación de un ataque personal en un ejercicio espiritual de dominio propio. Al reconocer el test, usted se eleva por encima de la provocación, permitiéndose una fracción de segundo de silencio consciente, donde usted no es su emoción, sino el observador calmado que elige la respuesta más digna y estratégicamente correcta para honrar su valor innegociable. El paso siguiente es adoptar la respuesta del sumo sacerdote. Esa respuesta no es emocional, sino de autoridad calmada. Es clara, concisa y desprovista de la energía del ego herido. Sea cual sea el test de poder que usted identificó, falta de respeto trivial, reacción al conflicto o gratitud, valor. Su respuesta debe ser elegida a partir de su lugar de valor innegociable, su silencio con postura, su claridad de corrección o su demanda de respeto, cuando se expresan con calma serena, son su protección más fuerte y su acto de mayor poder. Recuerde, su silencio, cuando se acompaña de una postura de dignidad, es su mayor arma contra el caos. Y cuando la palabra sea necesaria, debe ser una flecha certera de claridad, no una ráfaga de disparos descontrolados. El sumo sacerdote entraba en el Santo de los Santos con el corazón puro, y su pureza, en este contexto, es su ausencia de emoción reactiva. Responda con la voz que usaría para dar una instrucción a un subordinado. Firme, clara y sin pasión innecesaria, manteniendo su energía limpia. Para auxiliar en la activación de la pausa sacerdotal en los momentos más desafiantes, adopte la oración de la reacción, una frase corta que sirve como un código interno para blindar su alma antes de responder. Repita internamente, mientras respira profundamente y siente su fuerza interior. Mi paz no es negociable, mi valor es innegociable. Esa pequeña frase interna le reconecta a su propósito y a su autoridad, garantizando que su respuesta venga de un lugar de poder y no de debilidad o carencia de validación. Esta etapa práctica tiene la finalidad de crear un sentido de participación activa en su propio destino. Usted ya no es un espectador pasivo de las pruebas de la vida. Es el examinador de sí mismo, el maestro que decide la calidad de su reacción. Al practicar la visión de test y la respuesta del sumo sacerdote, está activando un nuevo patrón neuronal, un nuevo hábito espiritual que gradualmente comenzará a atraer a su vida personas y situaciones que reflejan el respeto que usted ahora exige de sí mismo y del mundo. Por lo tanto, su acción inmediata es, en el próximo instante de irritación, incomodidad o desvalorización, pare. Dígase a sí mismo, este es un test. Respire profundamente, active su oración de la reacción. Elija la respuesta que honra su paz y su valor. Use su claridad en lugar de su calor emocional. Esta es la instrucción, serena e inspiradora, que le pone en el camino de la verdadera transformación y autoridad. Listo, llegamos al punto de síntesis, donde el misterio se deshace y la revelación final se completa, trayendo consigo un sentimiento de paz y propósito conquistado. La gran verdad que emerge de esta jornada es que su poder de elección es su mayor tesoro espiritual. El sumo sacerdote, al entrar en el Santo de los Santos, no estaba solo realizando un ritual, estaba manifestando el dominio sobre la última frontera del ser humano, la reacción inconsciente. La bendición no estaba en el ambiente sagrado, sino en la calidad de espíritu que él llevaba dentro de él. El aprendizaje fundamental es que la vida es esencialmente una serie incesante de porteros silenciosos, cada uno representando un test sutil. Lo que antes parecía un obstáculo frustrante, la arrogancia de un colega, el retraso de un cliente, la ingratitud de un amigo,
Ahora se revela como el mecanismo de selección que está calibrando su acceso al próximo nivel de éxito y paz. El fallo en el test no es la pérdida de dinero, sino la pérdida de dignidad y energía que acompaña la reacción descontrolada y el resentimiento subsiguiente, vaciando su potencial. La transformación que es posible ahora es el pasaje de un estado de víctima reactiva a un estado de maestro proactivo. Usted no puede controlar las acciones de las otras personas, pero puede y debe controlar su reacción. El control de su reacción es su acto de mayor autoridad, y es lo que diferencia el estatus de un individuo común de aquel que lleva el manto del respeto incondicional, pues él está siempre en un estado de autoridad calmada e inquebrantable, no permitiendo que nada exterior perturbe su centro. La revelación final, el golpe de gracia a su antigua forma de ser, es esta. El poder y el flujo de su vida dependen de su reacción consciente a los tests no dichos de la vida. La verdadera prosperidad no es lo que usted acumula, sino cómo reacciona a lo que los otros le hacen a usted. Su reacción es la prueba de su merecimiento, el código de honor que el universo y los seres humanos reconocen y obedecen, abriendo los caminos de su abundancia. Imagine su nueva vida. Es un océano de aguas calmadas, incluso cuando el viento sopla a su alrededor. Ya no reacciona con la turbulencia del ego, sino con la profundidad de la conciencia. Esa serenidad no es debilidad. Es la fuerza absoluta de quien sabe que su integridad es su mayor fortuna y que su valor no es definido por el comportamiento ajeno. Esa paz, ese propósito, esa inspiración para ser inquebrantable es lo que usted conquistó al entender el código de la reacción y al superar los tests. Por lo tanto, camine a partir de hoy no como un individuo a merced de las circunstancias, sino como alguien que lleva el manto de la autoridad calmada. Entienda que cada interacción es una invitación a afirmar su valor con dignidad o a negarlo con la emoción. Elija siempre la dignidad. Esa elección es su oración de la reacción en acción, su pausa sacerdotal manifestándose en el mundo, atestando su maestría sobre sí mismo. La paz verdadera solo llega cuando su exterior refleja el dominio de su interior. Su transformación es su mayor bendición. Usted recibió una llave maestra. Ahora, úsela para destrabar las puertas que su antigua forma de reaccionar mantenía cerradas, y entre en su próxima fase con la certeza de un maestro que sabe que el control de su reacción es el control de su destino. Si este mensaje le ha tocado de forma profunda, si usted reconoció con un escalofrío de honestidad aquel test que falló hoy o la semana pasada, le invito a una reflexión final. ¿Cuál fue el test de poder que más le impactó? ¿Fue el de la falta de respeto trivial, el de la reacción al conflicto o el de la gratitud, un valor? Comente abajo cuál de ellos falló recientemente y cuál será su primer paso para corregirlo usando la pausa sacerdotal. Su honestidad es el primer acto de autoridad calmada y el inicio de su transformación. Le invito a ser parte de esta comunidad de maestros de la reacción, pues el camino hacia la autoridad y la prosperidad está pavimentado por elecciones conscientes y no podemos recorrerlo solos. Comparta este video con alguien que usted sabe que está perdiendo su energía en reacciones descontroladas. Y suscríbase al canal para que podamos continuar profundizando nuestra visión sobre estos códigos de sabiduría ancestral. Su crecimiento es mi misión. Recuerde que esta es solo la primera parte de la enseñanza y su protección es vital. En nuestro próximo video revelaré la segunda y más secreta parte de ese código, la oración exacta que el sumo sacerdote usaba para blindar su alma antes de entrar en el Santo de los Santos, y cómo usted puede adaptarla para blindar su energía antes de enfrentar su día.
es una fórmula de protección energética que garantiza que ningún test externo pueda perturbar su centro y su flujo. Viva con la dignidad de su verdadera esencia, use su pausa sacerdotal como su escudo y recuerde siempre la frase que sella su autoridad. Su reacción consciente es su destino.